Esta historia se titula Mis padres se volvieron en mi contra por negarme a donar mi riñón a mi hermano, el hijo dorado. Luego, él intentó que me arrestaran para obligarme a regresar. Hola a todos. Ni siquiera sé cómo empezar esto, pero necesito sacarlo todo antes de volverme loca. Tengo 24 años, y siempre pensé que mi familia era bastante normal. Quiero decir, no eran súper cariñosos ni nada por el estilo, pero tampoco eran crueles. Siempre se aseguraron de que tuviéramos lo que necesitábamos, celebraban los cumpleaños, hacían toda la rutina de «somos una buena familia» cuando había otras personas alrededor. Nada que gritara disfuncional. Tengo un hermano mayor, Blake, de 28 años. Si me hubieran preguntado hace un año, habría dicho que nos trataban de manera justa. No exactamente igual, pero nada extraño. ¿Pero ahora? Ahora me doy cuenta de que mis padres me habían convencido de una mentira. Creciendo, noté pequeñas cosas que se sentían raras. Nada enorme, solo pequeños momentos que me hacían preguntarme si lo estaba imaginando. Cuando Blake y yo discutíamos, siempre me hacían disculparme primero, incluso si ambos teníamos la culpa, incluso si él había comenzado. Si intentaba defender mi punto de vista, decían que estaba siendo difícil, dramática o demasiado sensible. Cuando Blake tenía problemas en la escuela, mis padres lo defendían, decían que los profesores eran injustos o que solo estaba estresado. Cuando yo tenía problemas, recibía sermones sobre cómo necesitaba tomar mejores decisiones. Si Blake olvidaba algo, mis padres dejaban todo para ayudarlo. Si yo olvidaba algo, suspiraban y me recordaban que tenía que ser responsable. Así fue toda mi vida. Pequeñas cosas que ignoraba porque, bueno, ¿qué más se supone que debía hacer? Cuando creces de cierta manera, no lo cuestionas. Piensas que así es la vida. Blake practicaba deportes, y mis padres estaban obsesionados con sus partidos. Cada fin de semana estaban ahí, animando, gritándole a los árbitros, completamente involucrados. Yo estaba en el coro. Nunca vinieron a ninguna actuación, ni una sola vez. Cuando preguntaba por qué, siempre tenían alguna excusa, pero de alguna manera nunca estaban demasiado cansados para los partidos de fútbol de Blake. Dejé de preguntar después de un tiempo, no valía la pena, y Blake nunca me vio como una persona real, solo como una molestia. Si recibía un poco de atención, ponía los ojos en blanco o hacía algún comentario sarcástico. Cuando gané una pequeña competencia de coro, se burló diciendo, «Lástima que a nadie le importa el coro». Si sacaba una mejor nota que él, rompía mis lápices o murmuraba que solo tuve suerte. Me resentía por existir, como si estuviera ocupando un espacio que debería haber sido suyo. Y mis padres nunca lo detuvieron, solo lo dejaban pasar, como si fuera normal. Incluso en las conversaciones que tenían con familiares y amigos, adoraban hablar de Blake. Qué talentoso era, qué inteligente, que tenía un futuro brillante por delante. Cuando hablaban de mí, nunca era sobre mí. Era sobre cómo yo apoyaba a Blake, cómo era una buena hermana, cómo siempre estaba ahí para él. Era como si toda mi identidad, a sus ojos, fuera a ser su sombra. Me decía a mí misma que no importaba. Me convencí de que no era tan malo, que algunas familias simplemente tienen favoritos y que eso no significaba que no me quisieran. Pensé que solo estaba siendo demasiado sensible. Ojalá hubiera confiado más en mí misma. Todo cambió hace un año. A Blake le diagnosticaron una enfermedad renal. Mis padres estaban devastados, y yo también estaba en shock. Pasó por tratamientos, medicamentos, todo. Pero su condición seguía empeorando. Eventualmente, los médicos les dijeron que necesitaba un trasplante, y en el segundo en que escucharon la palabra trasplante, sus ojos se posaron en mí. Recuerdo estar sentada en la sala del hospital cuando el médico lo mencionó. Mi madre inmediatamente se volvió hacia mí y dijo, «¿No sería increíble si fueras compatible?» Ya estaba sonriendo, actuando como si esto ya estuviera sucediendo, como si estuviera a punto de salvar el día, tal como siempre lo había hecho. Mi padre asintió, como si fuera lo más natural del mundo. Blake apenas levantó la vista de su teléfono. Recuerdo sentirme tan extraña al respecto. No estaba en contra de ayudar. Quiero decir, por supuesto que no quería que mi hermano muriera. Pero había algo en la rapidez con la que decidieron que esta era mi responsabilidad lo que hizo que se me revolviera el estómago. Ni siquiera fue una conversación. No preguntaron si estaba de acuerdo. No preguntaron cómo me sentía. Se daba por hecho. Seguí con las pruebas porque no quería comenzar una pelea. Y sinceramente en el fondo esperaba no ser compatible. Me dije a mí misma que si no lo era, al menos no tendría que lidiar con las consecuencias. Pero por supuesto la vida no funciona así. Resulté ser compatible, y en el momento en que llegaron esos resultados, fue como si ya hubiera aceptado la cirugía. Mi madre lloró de alegría. Mi padre me dio una palmada en la espalda y dijo, «Sabíamos que no nos defraudarías». Blake ni siquiera dijo nada al principio. Solo asintió como si fuera lo que se suponía que debía pasar. Me sentí enferma. Intenté mencionarlo casualmente. Decir que era una decisión muy importante, que quería tomarme un tiempo para pensarlo, que no estaba segura aún. Mi madre me interrumpió de inmediato. «Mía, es tu hermano. No lo piensas dos veces cuando se trata de la familia». No fue una pregunta, fue una orden. Mi padre se burló.
sacudiendo la cabeza como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿Cómo que no estás segura? ¿Qué clase de persona duda cuando su propia sangre la necesita? Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de lo atrapada que estaba. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando lo que realmente significaba donar un riñón. Sabía que era una cirugía mayor, pero no me había dado cuenta de los riesgos que implicaba. Especialmente para mí. Tenía algunos problemas de salud subyacentes que complicaban la cirugía. Mi médico me explicó que mi recuperación no sería como la de la mayoría de los donantes. No me recuperaría en unas pocas semanas. Podría estar fuera de juego durante meses. Y aún después, mi cuerpo nunca volvería a ser el mismo. Sería más propensa a desarrollar enfermedades renales. Mi riesgo de complicaciones a largo plazo sería mayor. Y si, Dios no lo quiera, algo le pasara a mi único riñón en el futuro, estaría arruinada. Luego estaba la parte financiera. Tengo préstamos estudiantiles. Mi trabajo no ofrece licencia médica remunerada. Si hacía esto, no solo perdería un riñón. Perdería mi ingreso, mi estabilidad, mi capacidad para cuidarme a mí misma. Podría terminar ahogada en deudas, todo porque mis padres esperaban que lo hiciera sin cuestionarlo. Y cuando empecé a pensar en todo esto, me di cuenta de algo aún peor. Ni una sola vez mis padres o Blake me preguntaron cómo me sentía al respecto. No preguntaron si tenía miedo o si estaba bien. No me sentaron y dijeron, Mia, es tu decisión y te apoyaremos sin importar lo que decidas. Porque para ellos no era una decisión. Era un deber. No era su hija. Era su solución. Seguí esperando que tal vez estuviera equivocada, que si los sentaba y les explicaba todo esto, lo entenderían, que se darían cuenta de que lo que estaban pidiendo no era justo, que por primera vez me verían de verdad. Así que eso fue lo que hice. Los senté, tomé una respiración profunda y les dije, no creo que pueda hacer esto. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, la habitación entera se quedó en silencio. El rostro de mi madre se congeló, como si su cerebro se negara a procesar lo que había escuchado. Mi padre parpadeó, confundido, como si de repente hubiera empezado a hablar en otro idioma. Y Blake solo exhaló con fuerza, negó con la cabeza y murmuró, por supuesto, típico. No sé por qué pensé que realmente me escucharían. No sé por qué pensé que por una vez mis sentimientos importarían. ¿Qué quieres decir con que no crees que puedas hacerlo? La voz de mi madre era cortante, como si me desafiara, no como si preguntara, como si acabara de decir algo absurdo. Quiero decir que he estado hablando con mi médico y no es una cirugía sencilla para mí. Hay muchos riesgos y mi recuperación podría tomar meses. Tendría que dejar de trabajar y yo... ¿Y qué? Me interrumpió mi padre con un bufido. La gente dona riñones todo el tiempo. Están bien. Intenté mantener la voz firme. No todos, y yo no. Mi médico dijo que mi situación es diferente. No es solo unas semanas de recuperación, son meses. Y financieramente, yo... Oh, ni empieces con eso. Espetó mi madre, poniéndose de pie tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. Esto es la vida de tu hermano, Mia. ¿Cómo puedes siquiera pensar en el dinero ahora mismo? Porque también es mi vida, quise gritar. Porque yo soy la que tendría que vivir con las consecuencias. Porque ni siquiera me dieron la oportunidad de decidir esto por mí misma antes de que todos tomaran la decisión. Pero no dije nada de eso. Ya podía sentirlo, el cambio, la forma en que sus rostros se endurecieron, el momento en que se dieron cuenta de que no solo estaba dudando, sino que realmente estaba considerando decir que no. Y de repente, ya no era su hija. Era el problema. Blake puso los ojos en blanco. Increíble. Me giré hacia él. Blake, esto no es algo personal. Lo estás haciendo personal, respondió poniéndose de pie también. Estás eligiendo dejarme morir. Eso no es lo que estoy haciendo. Solo necesito tiempo para pensar. ¿Qué hay que pensar? La voz de mi padre sonaba fría. Es tu hermano, Mia. Él lo haría por ti. Me reí, una risa corta y amarga, porque esa era la mentira más grande que había escuchado en mi vida. ¿De verdad lo harías? Pregunté mirando directamente a Blake. Si la situación fuera al revés, ¿me darías tu riñón? Sus ojos se desviaron hacia nuestros padres por medio segundo antes de murmurar. Ese no es el punto. Claro, por supuesto que no lo era. Mi madre ahora luchaba por contener su enojo real. «No puedo creer que estés haciendo esto», susurró con la voz quebrada. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Ahí fue cuando empezó la culpa. Mi padre comenzó a enumerar todo lo que habían gastado en mí. La matrícula de la escuela, la ropa, las visitas al médico cuando era niña. Mi madre comenzó a llorar. No dejaba de repetir, «¿Cómo puedes hacernos esto?», una y otra vez, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Me llamaron ingrata, egoísta, una decepción. Y luego, Blake dio el golpe final. ¿Sabes qué, Mia?
Su voz sonaba fría. Siempre supe que serías inútil cuando realmente importara. Eso dolió. No porque esperara algo mejor de él, sino porque no lo esperaba. Y aún así, una parte estúpida y patética de mí todavía tenía esperanza. Mi infancia entera pasó por mi mente. Cada vez que lo animé desde la banda de animación, cada vez que renuncié a algo que quería para que él pudiera tenerlo en su lugar, siempre lo puse primero porque así se esperaba de mí. Y ahora, en el segundo en que necesitaba priorizarme a mí misma, en el momento en que me atrevía a considerar mi propio bienestar, para él yo no era nada. Sentí que algo dentro de mí se rompía. «No quiero hablar más de esto», dije, dándome la vuelta para irme. Debería haber terminado ahí. Pero mi madre no había terminado. Me agarró del brazo cuando me dirigía a la puerta. Apretó tan fuerte que dolió. Sus uñas se clavaron en mi piel. Su rostro se torció con algo que nunca antes había visto. «Es tu hermano», susurró con un tono amenazante. «Naciste para ayudarlo». Me congelé. No sé qué expresión puse, pero en el segundo en que esas palabras salieron de su boca, me soltó, como si acabara de darse cuenta de que había dicho demasiado. «¿Qué?», pregunté, sin moverme. Ella dio un paso atrás, secándose la cara y evitando mi mirada. Mi padre, de repente, se quedó demasiado quieto. Incluso Blake se removió incómodo. Sentí que algo se revolvía en mi estómago. «¿Qué quieres decir con que nací para ayudarlo?», pregunté otra vez. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Miré a mi padre. Nada. Miré a Blake. Ni siquiera me miró. «Estás siendo dramática», murmuró mi madre y se dio la vuelta. Pero yo no era estúpida, ni me lo estaba imaginando. Sabía que algo estaba mal. No sabía qué tan mal. Ni siquiera recuerdo cómo salí de la casa. Debo haber agarrado mi bolso, mis llaves, algo, porque de repente estaba en mi coche conduciendo sin saber a dónde iba. Sentía que iba a vomitar. El corazón me latía con fuerza. Me detuve en una gasolinera, con un solo pensamiento en la cabeza. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo como si fuera un hecho? ¿Y por qué mi padre y Blake reaccionaron como si fuera algo que no debería haber escuchado? Pensé en ir a casa de mi tía Melissa, apenas logrando mantenerme entera durante el camino. Cuando crucé la puerta de su casa, debía de parecer un desastre total, porque ni siquiera hizo preguntas. Solo me abrazó y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Esa noche no dormí. Cuando llegó la mañana, sentía que solo funcionaba a base de nervios. Me senté en la mesa de la cocina de mi tía Melissa y le conté todo. Cada palabra, cada mirada, cada segundo de esa conversación horrible. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que mis padres solo estaban emocionales y decían cosas sin pensar, que mi imaginación estaba jugando en mi contra. Pero no lo hizo. En cambio, suspiró. Se frotó las sienes como si estuviera preparándose para algo y dijo: «Mía, hay algo que necesito decirte». Sentí que el estómago se me encogía esperando a que continuara, pero dudó, como si estuviera debatiendo si decirlo en voz alta o no. Supe que era algo malo. Finalmente exhaló y me miró. «Tus padres no te tuvieron porque quisieran otro hijo. Te tuvieron porque Blake necesitaba un donante de médula ósea». Me quedé mirándola, esperando que dijera que era una broma de mal gusto, que estaba equivocada, que había entendido mal algo. Pero no lo hizo. Cuando él tenía 4 años, se enfermó. Estaban desesperados por salvarlo y no encontraron un donante compatible. Así que hicieron uno. Escuché las palabras, las entendí, pero era como si mi cerebro se negara a procesarlas. Mis padres me habían planeado. No porque me quisieran, sino porque me necesitaban. No nací por amor, ni siquiera por accidente. Nací por necesidad. Mi vida entera pasó ante mis ojos, y de repente, todo tuvo sentido. Cada momento en el que me sentí como una extraña en mi propia familia. La forma en que mis logros nunca fueron celebrados, la manera en que mi presencia nunca fue la prioridad, y cómo mis padres siempre dejaron claro, de manera sutil, en las pequeñas cosas, que Blake era lo más importante. No era porque simplemente lo prefirieran, era porque él era la razón por la que yo existía en primer lugar. Nunca me lo dijeron. Mi tía Melissa asintió, con una expresión en el rostro que no supe descifrar. Nunca pensaron decírtelo. Te criaron para que creyeras que esto era normal. Creían que nunca necesitabas saberlo. No pude hablar. Pasé toda mi vida intentando ganarme su amor, creyendo que si hacía lo suficiente, tal vez por fin, llegaría a importarles tanto como Blake. Pero nunca tuve oportunidad. Nunca estuve destinada a ser más que un cuerpo del que podían disponer si Blake lo necesitaba. No recuerdo mucho de lo que mi tía Melissa dijo después de eso, solo que seguía disculpándose por no habérmelo contado antes, como si fuera culpa suya. No lo era. Ella no había sido quien me había mentido toda la vida. Los días siguientes se convirtieron en un borrón. No volví a casa.
Ignoré las llamadas de mis padres, sus mensajes y los correos de voz que me dejaron. Necesitaba tiempo para entender cómo seguir existiendo ahora que sabía la verdad. Mis padres actuaron como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos tenido la peor discusión de nuestras vidas. Los mensajes de mi madre eran extrañamente suaves, casi demasiado comprensivos, como si le hablara a una niña que estaba teniendo una rabieta. Me dijo que entendía que estaba abrumada y que confiaba en que tomaría la decisión correcta una vez que tuviera tiempo para pensar. Los mensajes de mi padre eran breves, pero igual de inquietantes. Estamos listos para hablar cuando tú lo estés. La familia se mantiene unida. Sabes lo que se espera de ti. Blake, por supuesto, no dijo nada. No lo necesitaba. En su mente, no había decisión que tomar. Pasó una semana y cuando se dieron cuenta de que no respondía, el tono cambió. Los mensajes de mi madre se volvieron más duros, su decepción goteando en cada palabra. Mi padre dejó de fingir que era razonable. Lo estás haciendo sufrir sin motivo. Esto es algo de lo que te arrepentirás el resto de tu vida. Se acabó la amabilidad. Ahora solo esperaban que me quebrara. Los bloqueé. No sé por qué pensé que eso los detendría. Bloquearlos me dio unos días de silencio, pero era ese tipo de silencio que se siente demasiado tranquilo, como el momento antes de una tormenta. Seguía mirando por encima del hombro, esperando algo, aunque no sabía qué. Mi tía me decía que estaba haciendo lo correcto, que tenía que pensar en mí misma, pero notaba la forma en que me miraba, como si esperara que me rompiera. Quizá pensaba que cedería de repente, que saldría de lo que ella creía que era una etapa de terquedad y volvería a ser la hija que mis padres esperaban. Y siendo sincera, una pequeña y horrible parte de mí se preguntaba si tenía razón, porque por mucho que los odiara, por mucho que tuviera todas las razones para alejarme, seguía sintiéndose antinatural no preocuparme. Sentía como si estuviera traicionando un contrato invisible que me habían impuesto desde que nací. Y entonces, en un martes cualquiera, llegó la tormenta. Me detuvo la policía camino al trabajo. No iba a exceso de velocidad, mi registro estaba al día, no iba usando el teléfono. No había ninguna razón para que me detuvieran. Pero cuando el oficial se acercó a la ventana, no buscaba una infracción de tráfico. Señorita, recibimos una denuncia anónima sobre sustancias ilegales en su vehículo. Tendrá que bajarse del automóvil. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Qué? Conseguí decir. Por favor, baje del automóvil. Sabía que no tenía nada que ocultar. Nunca había hecho nada ilegal en mi vida, pero la forma en que lo dijo, la forma en que me miró, como si esto ya estuviera decidido, hizo que me temblaran las manos mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad y salía del coche. Revisaron mi automóvil y debajo del asiento del conductor encontraron una pequeña bolsa de plástico llena de drogas. Nunca había visto esa bolsa antes, no sabía de dónde había salido, pero en el instante en que la vi, lo supe. Supe exactamente lo que había pasado. Apenas escuché al oficial decir que necesitaban llevarme para interrogarme. Estaba demasiado ocupada tratando de entender cómo lo habían hecho. Tenían que haber sido mis padres, pero no estaba segura. Me llevaron a la comisaría, aunque no estaba detenida. Aún. Seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Que no era mío. Que nunca había visto esa bolsa antes. Que estaba segura de que alguien me había tendido una trampa. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, el oficial suspiró y dijo: «Hay cámaras de seguridad en ese estacionamiento, ¿verdad?». Casi me derrumbé de alivio. Revisar las imágenes tomó tiempo, y con cada segundo que pasaba, sentía que mi vida pendía de un hilo. Si las cámaras no mostraban nada, si no podían probar que yo no había hecho esto, ¿entonces qué? ¿Perdería mi trabajo? ¿Me acusarían formalmente? ¿Mis padres vendrían a pagar la fianza solo para poder decir: «¿Ves? Nos necesitas. Ahora haz lo que te pedimos»? Pero finalmente uno de los oficiales asintió y dijo: «Encontramos algo». Contuve la respiración mientras mostraban las imágenes. Y ahí estaba, tan claro como el día, Blake. Ni siquiera trató de ser discreto. Se agachó junto a mi auto, miró a su alrededor un par de veces y deslizó la bolsa debajo de mi asiento, como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces antes. No sabía si gritar o reír. Los oficiales intercambiaron miradas y uno de ellos asintió. «Está libre para irse», dijo, «pero tendremos que traerlo a él». Las siguientes horas pasaron en un borrón. Me quedé sentada en la comisaría, aturdida, mientras arrestaban a Blake. No opuso resistencia, ni siquiera intentó explicarse. Ya podía imaginarme cómo terminaría esto. Se haría el arrepentido. Diría que fue un error. Culparía a su estado emocional y, de alguna manera, mis padres se asegurarían de que recibiera el menor castigo posible. Y mis padres... Ellos llegaron en menos de una hora, furiosos. No con él, conmigo. Mi madre estaba completamente histérica, llorando en un pañuelo, su voz demasiado alta, asegurándose de que todos en la comisaría escucharan su sufrimiento. «¿Está enfermo?», repetía una y otra vez.
No sabía lo que hacía. Tienen que entenderlo. Mi padre me gritó, con los ojos llenos de algo que no supe identificar. ¿Tú lo obligaste a hacer esto? Lo miré incrédula. ¿Estás bromeando? Mi voz salió demasiado tranquila, demasiado controlada, demasiado peligrosa. ¿Vieron las imágenes? Intentó que me arrestaran. ¿En serio me están culpando a mí por eso? No lo habría hecho si hubieras hecho lo que debías hacer, soltó mi madre, secándose las lágrimas falsas. Lo empujaste a esto, Mia. No le dejaste otra opción. En ese momento, viendo cómo se volvían locos por Blake, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Durante años, había dejado que me hicieran sentir que no era lo suficientemente buena, que era egoísta por querer cosas para mí misma, que si tan solo me esforzaba más, si tan solo fuera un poco mejor, finalmente me querrían tanto como a Blake. Pero ahí estaba, de pie en una comisaría, mirando la prueba irrefutable de que mi hermano había intentado arruinarme la vida, y aún así, ellos lo elegían a él. No existía ninguna versión de esta historia donde ellos me eligieran a mí, y ya estaba harta de fingir lo contrario. Me giré hacia mi madre, sin reconocer mi propia voz cuando hablé. Ustedes me hicieron esto, ustedes lo hicieron así. Ella parpadeó, todavía actuando como la madre devastada. ¿De qué estás hablando? Sollozó, negando con la cabeza como si estuviera diciendo disparates. Di un paso adelante. Mi tía Melissa me lo contó, dije. Me dijo por qué me tuvieron. La cara de mi madre cambió al instante. Las lágrimas se detuvieron como si hubiera apagado un interruptor. Mi padre, que había estado rígido a su lado, de repente pareció demasiado quieto. No sé qué te dijo, pero siempre ha querido ponerte en nuestra contra, respondió mi madre. Solté una risa corta y amarga. ¿Eso es lo que vas a decir? ¿Que ella mintió? Di otro paso más, obligándolos a mirarme. Díganme la verdad. ¿Me tuvieron solo para que pudiera ser donante para Blake? Mi madre miró a mi padre, pero ninguno de los dos habló. Sentí la ira subir por mi pecho, caliente y sofocante. ¡Díganlo! Mi madre me sostuvo la mirada durante un largo momento antes de alzar la barbilla. «Hicimos lo que teníamos que hacer», dijo con voz afilada. «No estarías aquí si no fuera por Blake». Las palabras dolieron más de lo que pensé que lo harían. Quiero decir, ya lo sabía. Mi tía Melissa me lo había contado y, en el fondo, tenía sentido. Explicaba todo. Pero escuchar a mi madre decirlo tan fácilmente, como si fuera un hecho, como si yo estuviera siendo ridícula por siquiera cuestionarlo, eso aún dolía. Había pasado toda mi vida tratando de entender por qué siempre me sentía como una extraña en mi propia familia. Y ahora tenía mi respuesta. Miré a mi padre, esperando, aunque fuera en vano, que al menos él intentara suavizar el golpe. Tal vez esperaba que mi padre dijera algo como «no fue así» o «estás malinterpretando las cosas». Pero no lo hizo. No hubo ninguna vacilación, ningún atisbo de culpa. Solo una respuesta simple y plana. Le salvamos la vida. Eso era lo prioritario. No yo. Nunca yo. ¿Eso es todo, entonces? Pregunté, más para mí misma que para ellos. ¿Eso es todo lo que fui para ustedes? ¿Un plan de respaldo? Mi madre ni siquiera pareció afectada. Si acaso, parecía molesta, como si estuviera cansada de la conversación y solo quisiera terminarla. Te criamos, te dimos todo lo que necesitabas, tuviste un hogar, comida y educación. Y ahora que es tu turno de ayudar a esta familia, nos das la espalda. Eso, curiosamente, me dio risa. ¿Ah, sí? ¿Ahora sí soy parte de la familia? Negué con la cabeza. No me quisieron. Solo me necesitaron. Uno de los oficiales carraspeó, recordándonos a todos dónde estábamos. Sí, ya terminaron, tenemos cargos que procesar. Mi madre se volvió hacia él tan rápido que fue como si hubiera olvidado que yo estaba allí. No entienden. Mi hijo... Estaba desesperado. No pensaba con claridad. Miré al oficial. Ni siquiera pestañeó. Las imágenes de seguridad hablan por sí solas, señora. Fue entonces cuando mi padre cambió de táctica. En lugar de defender a Blake, dio un paso adelante y adoptó el tono de quien intenta negociar algo por debajo de la mesa. Podemos arreglar esto. No hace falta que todo esto se complique. No queremos que la situación escale. Como si Blake no hubiera intentado incriminarme por un delito. Como si esto fuera solo un pequeño problema que podía solucionarse con las palabras adecuadas. Ahí lo supe. Ya no quedaban dudas. Me volví hacia el oficial, con la decisión ya tomada. Quiero presentar cargos. Mi madre contuvo la respiración como si acabara de abofetearla. «Mia, no lo harías». No dudé ni un segundo. «Lo haré». «Estás cometiendo un error», dijo mi padre. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Number, el error fue pensar alguna vez que les importaba. Y eso fue todo, había terminado.
Han pasado más de 12 meses desde que salí de esa comisaría, y cada día desde entonces he estado aprendiendo lo que significa vivir sin ellos. Al principio se sintió surrealista, como si estuviera esperando lo inevitable, esperando a que aparecieran de repente, tratando de forzarme a volver al papel que se suponía que debía desempeñar. Pero cuanto más tiempo pasaba lejos de ellos, más me daba cuenta de algo aterrador. Ellos nunca iban a cambiar. Siempre habían sido así. Yo simplemente, por fin, estaba viendo la verdad. Blake terminó en prisión. Mis padres hicieron todo lo posible para sacarlo, pero el dinero solo alcanza hasta cierto punto cuando ya has hipotecado la casa al límite tratando de salvar al hijo dorado. Pensé que, al ver la gravedad de la situación, se detendrían. Quedarían un paso atrás y, finalmente, me dejarían en paz. Pero no lo hicieron. En su lugar, abrieron una campaña de GoFundMe. Ojalá estuviera bromeando. Mi madre publicó toda una historia lacrimógena sobre cómo los había abandonado. Como Blake había sido acusado injustamente, se pintó a sí misma como la madre destrozada de un hijo enfermo, luchando por mantener a la familia unida mientras su hija egoísta lo arruinaba todo, y por supuesto la gente se lo creyó. Parientes lejanos, amigos de la familia, incluso completos desconocidos comenzaron a donar. Dejaban comentarios sobre lo horrible que era yo, sobre cómo la familia debía estar por encima de todo. Tal vez habría dejado que cavaran su propia tumba y habría seguido adelante con mi vida. Pero entonces, una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina de mi tía Melissa, ella suspiró y me miró como si tuviera una idea que no estaba segura de que yo aceptara. «Deberíamos hablar con tu antiguo médico», fruncí el ceño. «¿Qué médico?» «El que te atendía cuando eras niña. El médico de la familia. Puede que tenga registros, pruebas». No necesitaba pruebas, ya sabía lo que habían hecho. Pero si existían documentos, algo innegable que los expusiera, tal vez podría impedir que volvieran a hacer algo así. Así que lo buscamos. El Dr. Evans se había jubilado hacía años, pero cuando le explicamos por qué queríamos hablar con él, aceptó reunirse con nosotras. No esperaba mucho, tal vez algunos detalles que confirmaran lo que ya sabía. Quizá solo la certeza de que no estaba loca, pero lo que nos dijo fue peor de lo que jamás habría imaginado. Yo no era su segundo hijo, era su cuarto intento. Habían concebido 3 bebés antes que yo, 3 embarazos, 3 interrupciones en cuanto las pruebas genéticas mostraban que el feto no era compatible con Blake. No estaban intentando tener otro hijo, estaban intentando fabricarlo. Sentí náuseas. Toda mi vida había creído, había esperado, que tal vez, en el fondo, había amor. Que quizás, si hubiera sido lo suficientemente buena, si hubiera hecho más, si me hubiera esforzado más, me habrían querido como lo querían a él. Pero nunca tuve una oportunidad. No nací porque me quisieran. Nací porque fui la primera que resultó ser la combinación perfecta. Melissa me tomó de la mano mientras yo me quedaba ahí sentada, tratando de respirar, mientras el Dr. Evans me entregaba registros antiguos, documentos médicos, cosas que mis padres probablemente pensaron que nunca llegaría a ver. Los tomé, y en ese momento, tomé una decisión. Envié todo a las autoridades. Una vez que comenzó la investigación, todo se desmoronó rápidamente. El médico especialista en fertilidad con el que habían trabajado perdió su licencia de inmediato. Resultó que mis padres no eran los únicos que habían hecho esto. Había otras familias, otros bebés concebidos con el único propósito de ser donantes compatibles. El escándalo explotó. ¿Y mis padres? Perdieron todo. Las donaciones del GoFundMe se esfumaron. Los familiares que los habían apoyado desaparecieron. Sus nombres fueron arrastrados por el lodo y, en lugar de admitir lo que habían hecho, se aferraron aún más a sus mentiras. «Es noticia falsa», decía mi padre. «Nos están persiguiendo solo por ser buenos padres», se defendía mi madre. ¿Y Blake? Él seguía en prisión, actuando como si nada de esto fuera culpa suya. Durante mucho tiempo pensé que simplemente desaparecerían en el desastre que habían creado y me dejarían en paz. Pero mis padres aún guardaban un último truco bajo la manga. Una noche, mi prima Jenna me llamó. Su voz sonaba alterada. «Mia, no sé si te has enterado, pero Blake intentó quitarse la vida». Sentí que algo pesado caía en mi pecho. ¿Qué? Acabo de ver la publicación de tu madre. Dice que ya no podía más, que está en estado crítico, que si aún te queda un poco de amor por tu familia, deberías ir a verlo. Por un momento no supe qué decir. Quería creer que no era cierto, pero ¿y si lo era? ¿Y si a pesar de todo realmente había tocado fondo? Así que decidí comprobarlo. Llamé a la prisión. No pedí detalles, no quería volver a caer en otro juego de manipulación. Solo pregunté, ¿mi hermano está vivo? El oficial al otro lado de la línea respondió con un tono casi aburrido. «Sí, está bien». Exhalé lentamente. «¿Está en estado crítico?» Hubo una pausa breve. «Ni cerca». Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Estaban mintiendo, otra vez.
Habían fingido el intento de suicidio de Blake solo para hacerme sentir culpable y hacerme volver. Ni siquiera me sorprendió. Nunca les había importado la verdad, solo el control. No respondí, no los contacté. En su lugar, envié la publicación de Facebook a las autoridades. En menos de una semana, mis padres no tenían nada. Los familiares finalmente cortaron toda relación con ellos. Los pocos amigos que les quedaban los abandonaron. Mi madre eliminó sus redes sociales. Mi padre dejó de intentar luchar. Ha pasado más de un año y mi vida ya no se parece en nada a lo que solía ser. Me mudé a otra ciudad, conseguí un nuevo trabajo y por primera vez en mi vida siento que realmente pertenezco a algún lugar. Lo mejor de todo, estoy comprometida. Ryan lo sabe todo. Cada detalle oscuro y retorcido de lo que mi familia me hizo pasar. Y en lugar de tratarme como una historia trágica o una persona rota, me trata como alguien que importa. Y el cambio más grande de todos, estoy embarazada. Al principio sentí pánico. Después de todo lo que había vivido, tenía miedo de no saber cómo ser una buena madre. Temía repetir los mismos errores que cometieron mis padres, pero entonces Ryan me dijo algo que lo cambió todo. Tú sabes exactamente qué no hacer. Y tenía razón. Este bebé nunca crecerá preguntándose si fue deseado. Nunca sentirá que tiene que ganarse mi amor. Nunca será tratado como una pieza de repuesto para otra persona. Será amado. Completa, totalmente y sin condiciones. Tal vez no nací en una familia de verdad, pero estoy creando una. Y, por primera vez en mi vida, soy verdaderamente feliz. Gracias a todos los que me han apoyado durante todo este proceso. No puedo explicar lo mucho que ha significado saber que no estoy loca por haberme alejado. Por fin siento que tengo un futuro al que vale la pena mirar hacia adelante.